Bien, ahora, habíamos visto el tema del conocimiento en Aristóteles en la metafísica es apasionante. Simplemente es apasionante y es sumamente relevante porque, como les decía a ustedes al inicio de la clase pasada, no deja de llamar la atención el hecho de que el texto de la metafísica, tal como lo tenemos organizado, empieza teorizando el problema epistemológico, ¿verdad? Ahora, recuerden, en la escala del conocimiento, el conocimiento más apropiado que podemos tener de las cosas es el conocimiento que tiene que ver con la ciencia, con la episteme, y a partir de ahí, después con la teoría y la sabiduría de la que hablaba Aristóteles. Esto de la sabiduría en Aristóteles, recuerden que incluso en la palabra filosofía está esa raíz, ¿verdad? Está esa palabra, está el filosofos, el sofos, el sabio griego, es el que tiene un cierto conocimiento. Ya desde Heráclito podemos encontrar fragmentos a donde Heráclito señalaba que ese conocimiento que hace que alguien sea sabio, que alguien sea un sofos, es un conocimiento, pero no se reduce, ya no es tan simple como nada más tener mucho conocimiento sobre algo. Habíamos visto en la clase anterior, lo importante para Aristóteles no es conocer sin más, sino conocer por las causas. Porque uno puede conocer un montón de cosas, puede saber un montón de cosas, que si no lo sabe por las causas, que si no lo puede explicar por las causas, no es el conocimiento mejor, más adecuado de las cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un vínculo eh, práctico, y aquí voy a hacer una aclaración ahorita, hay un vínculo práctico también con ese conocimiento. Por práctico aquí estoy entendiendo no el sentido productivo del que hablábamos en la clase pasada, del cual el conocimiento teórico no es parte. Recuerden que el conocimiento teórico no es productivo, quiere decir que no genera una cosa, eh, produce ciertamente contenidos, ¿verdad? Contenidos explicativos, pero no produce cosas, no produce bienes, no produce cosas tangibles, sino que lo que produce es pura abstracción, ¿verdad? Y el conocimiento teórico es el mejor porque se busca por sí mismo, precisamente, porque no es un conocimiento que yo tengo para hacer otra cosa. Por ejemplo, si yo quiero aprender a hacer sillas, ¿verdad? Qué sé yo estudio cómo hacer sillas, ¿verdad? Qué sé yo, voy donde un ebanista y le pido que me enseñe a hacer una silla, ¿ya? Ese conocimiento es productivo y significa que produce algo. Pero el conocimiento del cual nos vamos a encargar en el texto ahora, a partir de ahora, o de manera principal a partir de ahora, es este conocimiento que es teórico, que es general, ¿ya? Como hemos dicho también, es abstracto, como hemos dicho también, se busca por sí mismo. Aquí voy a hacer otra aclaración con el hecho de que sea un conocimiento que se busque por sí mismo. En el mundo clásico y en Aristóteles vamos a encontrar muchas veces una definición de perfección en función de que algo perfecto es algo que se busca por sí mismo, ¿ya? O algo entre más perfecto, más se busca por sí mismo y no se busca tanto como un medio para otra cosa. Lo dice Aristóteles, por ejemplo, de la felicidad en la parte práctica de su propuesta filosófica, ¿ya? La felicidad es aquello que no buscamos para nada más, la buscamos simplemente por ella misma. Así como más bien otras cosas las podemos buscar más bien para ser felices. Eso lo que señala es que la felicidad tendría una jerarquibilidad, o sea, una preferencibilidad en relación con otras cosas, precisamente porque es aquello hacia lo que estamos dirigiéndonos, es aquello que buscamos por sí mismo, ¿verdad? Y todo lo demás, o las demás cosas que hacemos, las podemos direccionar hacia ella. Bueno, este conocimiento del que estamos hablando, este conocimiento que vamos a llamar sabiduría, pero que también podemos llamar filosofía primera, y si nos ponemos muy apurados, le llamamos metafísica, ¿ya? Es ese conocimiento que se busca por sí mismo.
Ahora, ¿qué, qué características tiene este conocimiento? Bueno, primera cosa, se ocupa universalmente de lo que es. Ok, ¿qué quiere decir que busca universalmente? Ustedes comprenderán la palabra universal, ¿ya? Universal. Eh, la palabra universal, de hecho, en griego, es la palabra katholu. Me imagino que la escucharán cercana a la palabra católico. La palabra católico significa universal. De hecho, la Iglesia Católica Apostólica y Romana se llama así precisamente porque desde el nombre lo que pretende de esa institución es que es la Iglesia universal, o sea, que precisamente integra, ¿verdad?, a todos los creyentes, ¿verdad? Eso se les quebró a partir de la Reforma, ¿verdad? Y a partir de todos los procesos de laicización de la modernidad, ni qué decir. Además, es una iglesia que, siendo universal, nunca lo fue, ¿verdad? O sea, llamándose universal, nunca lo fue, puesto que, bueno, solo con irnos a Asia nos damos cuenta de que numéricamente no son universales, ¿ya? Pero por lo menos esa es la pretensión. Universal, universal es un descriptor que lo que nos quiere hacer entender es que se relaciona con la absoluta totalidad de aquello a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, esta sabiduría, esta ciencia primera, este conocimiento que estamos buscando en Aristóteles, vean que se ocupa, al ocuparse universalmente con lo que es, entonces lo que quiere decir es que se ocupa de absolutamente todo lo que es, ¿ya? Esto de repente hace que Parménides levante una ceja y dice, esto me interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera este es un conocimiento que, haciendo la diferenciación que ya habíamos hecho en la clase anterior sobre Aristóteles, haciendo la diferenciación de que aun cuando se diferencia de Parménides en el sentido de que en Parménides solo existe un ser y en Aristóteles sí hay la posibilidad de pluralidad de seres, la explicación parmenidia, cuando trata de abarcar el ser en la explicación, está hablando de absolutamente todo, de esa totalidad que es el ser. Bueno, Aristóteles también. Aristóteles diría, esta ciencia a la que nos estamos dedicando a estudiar ahora, también estudia esa absoluta universalidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que quede por fuera. No hay nada que quede por fuera. Eso también significa que es absolutamente general. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Recuerden, si tienen alguna pregunta, solamente encienden el micrófono y la hacen, por favor. ¿Por qué no dejan nada por fuera, profe? Perdón, exactamente. Porque, o más bien, abarca todo y no deja nada por fuera. Es ¿Pero absolutamente qué cosa? general. ¿Qué cosa? La ciencia. Esta ciencia, este conocimiento. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta Sí. ciencia? Todo lo que es, todo lo que existe. Tenemos que ver qué significa eso. Pero el punto es, por eso es lo que significa este primer punto, de que se ocupa universalmente de lo que es. ¿Sí, Flores? Eso no es cosmología. Eh, Recuerde que la cosmología es una de las partes de la filosofía primera, ¿verdad? La diferencia es que por cosmología se entiende también particularmente la preocupación precisamente y particularmente del origen de todo. De dónde surge el universo, si es que surge de alguna parte, y cómo es que lo entendemos en ese ámbito, digamos, de preocupaciones. Entonces, el problema de que algo sea cosmológico no es cuánto abarca la preocupación, sino hacia dónde se dirige. La preocupación cosmológica es la preocupación por el origen, de dónde surgen las cosas, de dónde surge todo el cosmos. Ok, sí, ya me queda claro. Entonces, ahora que lo pienso, creo que usted lo mencionó hace poquito, y es como que uno casi que podría reemplazar la palabra ciencia por metafísica, ¿no? En este momento sí, en el pensamiento aristotélico sí, sí. ¿Ya? Ahora, en Aristóteles las ciencias son plurales, ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? Ahora, esta es la ciencia
la episteme, aquí está. Esta es la ciencia, la episteme, es este tipo de conocimiento que vimos en la clase pasada, que se ocupa que define su objeto de estudio a partir de la preocupación por lo que es, por lo que existe. ¿Ya? Hay otras ciencias también, no es la única. No es que tenemos que entender indistintamente ciencia y filosofía primera, sino que de las ciencias, la filosofía primera es aquella que se preocupa por lo que es. ¿Sí, Flores? Claro, claro. Y nada más recordemos, ¿verdad? No estamos entendiendo por ciencia acá lo que entendemos actualmente por ciencia, o lo que se entiende a partir de la modernidad, siglo XVI en adelante. ¿Sí? ¿Ya? No, aquí ciencia tiene que ver con el tipo de conocimiento que tiene las aspiraciones que Aristóteles nos mencionaba al puro inicio, ¿verdad? En el texto, cuando hacía esa explicación. Profe, Bien. ¿y esa palabra ciencia tiene raíces latín o griegas o la coinió, por decirlo así, Aristóteles? No, esa es una palabra, vamos a ver, la palabra episteme es griega, ¿verdad? Mira, ahí no vi, ahí no, o sea, no vi eso, perdón, estoy Sí, ciego. claro, aquí está, Son ¿verdad? mayúscula y todo. Sí, sí. Ok, Pero eso ya. por ese lado. Ahora, nuestra palabra ciencia viene de scientia, en latín, ¿verdad? Que tiene que ver con con un tipo de conocimiento. Bien, Okay, pues. con pura vida, pura vida. Otra peculiaridad de la filosofía primera, de esta ciencia, de este tipo de conocimiento, busca los principios y las causas supremas, ¿verdad? Aquí está la palabra arge en plural, tas arjas, ¿ya? Vean entonces que Aristóteles también se sube en la preocupación de los presocráticos, ¿ya? En la preocupación de los físicos, en la preocupación de los filósofos que estuvieron antes que él, ¿verdad? También la búsqueda, ahora sí no de el arjé, ¿ya? Sino de los arjás posibles, ¿verdad? En la explicación. Ahora, si hay algo que es importante para Aristóteles, obviamente también está en los autores anteriores, pero Aristóteles sí lo dice con todas las palabras, lo explica con todas las palabras, es consciente de esto, es que esta ciencia, este conocimiento se identifica o se puede entender perfectamente, se puede delimitar perfectamente, y en ese sentido se puede diferenciar de los otros, porque precisamente se preocupa por hacer esas preguntas que nos llevan hasta los puros fundamentos, ¿verdad? Por eso decimos, busca los principios. Los principios están siempre a la base, ¿verdad? ¿Se acuerdan la definición de principio? Yo creo que la hemos repasado como en 3 o 4 ocasiones, ¿verdad? Un principio es aquello a partir de lo cual se fundamenta, se explica, se genera otra cosa, ¿verdad? Y la pregunta por los fundamentos es una pregunta, es una pregunta importante también para la metafísica, y eso lo que quiere decir es que entonces la metafísica, la filosofía primera, hace preguntas por esos fundamentos, ¿no? Aristóteles les llama, ¿verdad? Las causas más altas, ¿verdad? Aquí, esta palabra que está aquí, aitias, es causas, ¿ya? Y acrótatas es un comparativo, ¿verdad? Las más altas, ¿no? Un superlativo, de hecho. Las más altas, las más elevadas, las más, vamos a ver, las de mayor alcance, ¿ya? Las de mayor alcance. Ustedes comprenderán que aquí hay un Aristóteles sacando el pecho mucho por la preocupación filosófica y por la preocupación metafísica, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la filosofía primera era primera, entre otras cosas, porque preguntaba lo que era más importante, lo que era más relevante, lo que era más fundamental. Ahora, decíamos que Aristóteles contrapone esta ciencia a otras ciencias particulares. ¿Qué quiere decir que una ciencia sea particular? Lo vamos a decir así, que es una ciencia parcelaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vean que Aristóteles está diciendo, la filosofía primera se ocupa por aquello que es. Entonces uno aquí se pregunta, ¿y a qué se dedican las otras ciencias? No se dedican a cosas que son. Aristóteles va a decir, sí, pero las otras ciencias hacen una parcela
y se dedican solamente a un cierto tipo de cosas, ¿verdad? Aristóteles va a decir que hay una diferencia entre la filosofía primera y las otras en el sentido de que por ser más general la preocupación de la filosofía primera, no se fija precisamente en las delimitaciones que sí se fijarían otras ciencias u otros ámbitos de conocimiento. Les pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si alguien se dedica a estudiar las cosas vivas, hoy decimos que se dedica a estudiar la biología. Y sabemos que si alguien se dedica a la biología y tenemos no sé, y tenemos una pregunta, tenemos una duda sobre algún tipo de cuarzo en particular, ¿verdad? Lo mejor no es buscar a un biólogo. ¿Por qué? Porque los biólogos o las biólogas no se dedican a estudiar los minerales, precisamente porque la particularidad de su ciencia delimita el ámbito de estudio y los objetos de estudio a los que se dedican. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? En cambio, la filosofía primera no tiene vamos a decirlo así, no tiene ese problema. No tiene el problema de dedicarse a unas cosas sí y a otras cosas no. Sino que más bien, como se dedica universalmente a lo que es, como decíamos originalmente, y como se dedica a eso de la manera más general posible, se dedica precisamente también a los objetos que se dedican absolutamente todas las demás ciencias. O sea, la filosofía primera se dedica a estudiar los objetos también de todas las demás ciencias particulares. Ahora, ¿qué diferencia entonces a la filosofía primera de las ciencias particulares? El abordaje. Del abordaje. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Sí. Una consulta, en esa como línea de crecimiento de sabiduría epistemológico de Aristóteles, que es como desde la experiencia, después pasa al arte y después pasa a la ciencia, entre las particulares y la primera existe también una relación como jerárquica, por decir así, en términos de sabiduría. Para Aristóteles sí, recuerde que Aristóteles decía que otras ciencias, que los otros conocimientos, incluso los prácticos, pueden ser más necesarios, pero ninguno es mejor. Aristóteles está claro que este es el mejor de los conocimientos, ya se los dije anteriormente, Aristóteles está sacando el pecho, ¿verdad? En mi barrio diríamos que está hinchaditico, ¿verdad? Por precisamente el tipo de conocimiento que está presentando acá como filosofía primera, ¿verdad? Ahora, dice Aristóteles que quienes buscaban los elementos se referían a los elementos de lo que es. ¿Qué está diciendo aquí Aristóteles? Quienes buscaban los elementos, o sea, quienes buscaban el fundamento, al arjé como un elemento, decir que Tales, decir que los atomistas, decir que el mismo Anaximandro, ¿verdad? Lo que estaban buscando era explicar lo que es a partir de algo que fuera fundamental a eso. Bueno, dice Aristóteles, estaban bien enrumbados, ¿verdad? Buscaban explicar lo que es a partir de este fundamento, ¿verdad? O sea, él de alguna manera reconoce lo que estaban haciendo anteriormente a él. Sin embargo, Aristóteles va a decir, bueno, sí, lo hicieron, pero de manera insuficiente. De alguna manera, vamos a ver, en la parte del capítulo primero que nosotros no leímos, capítulo cuarto en adelante, del libro primero, Aristóteles se refiere a la filosofía, a las propuestas de los filósofos anteriores. Y entonces él se refiere a los presocráticos, se refiere a Pitágoras, se refiere al mismo Platón. Y él, ahí, vamos a ver, académicamente hoy podríamos decir, Aristóteles ahí lo que está haciendo es la tarea de construir el estado de la cuestión. Está viendo cómo estaba la investigación a propósito de filosofía primera antes de llegar a él. Y él decía, sí, vean, aquí ellos, parece ser que ellos estaban muy ubicados en la búsqueda, por ejemplo, del principio material. Y ahí habla de los presocráticos, digamos, de Tales, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, parte del conocimiento que tenemos de Tales es precisamente por las noticias que se rescatan desde Aristóteles. ¿Verdad? Aristóteles también conoció a Heráclito y es evidente puesto que lo comenta. ¿Verdad?
Ahora, Aristóteles básicamente lo que termina diciendo es, bueno, sí, estuvieron estos que presentaron el principio material, aquel otro presentó algún principio formal, aquel otro también tuvo esta buena intuición, hace un silencio ahí de suspenso, y después de último más o menos lo que dice es, pero por dicha, llegué yo, ¿ya? Y entonces ahora sí ya vamos a ver cómo son las cosas en realidad, ¿verdad? Ese ego filosófico, ¿verdad? Existe desde antiguo, ¿verdad? Ya habíamos visto que algo de ese ego podemos verlo en Parménides, lo podemos ver también en Heráclito, ¿verdad? Y en Aristóteles definitivamente, en Aristóteles definitivamente. Aristóteles lo va a decir en función de las causas que habíamos visto en la clase pasada, de las 4 que ahí mencionaba. Él ve el hallazgo que él hace a propósito de la causa final, como la causa que da cierre, como la propuesta que viene a definitivamente cerrar esta explicación, ¿verdad? Los demás estaban enrumbados porque veían estas causas, dice Aristóteles. Les faltó ver la causa final, no la vieron. Y esa es mi propuesta, ¿sí? Y esa es la que cierra. Ahora, volvamos a la filosofía primera. Aristóteles lo que nos va a decir es que hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque las demás ciencias van a tener algún tipo de criterio de particularización posible a partir de la cual van a definir sus límites y van a definir su objeto. Como les decía ahora, quienes estudian biología estudian los seres vivos, ¿verdad? Eso se entiende básicamente a partir de esta delimitación que les decía. Quienes estudian, no sé, qué sé yo, los geólogos estudian cosas que no están vivas, ¿verdad? Quienes estudian psicología, ¿verdad? Estudian la psique, ¿verdad? Particularmente la psique, ¿verdad? Aristóteles lo que va a decir es que la ciencia primera se dedica con cualquier objeto y el principio a partir del cual se sabe que es un objeto que le interesa a esta ciencia es que sea algo que es. ¿Se entiende? Por eso es que es lo más general. Por eso es que también abarca universalmente. ¿Por qué? Porque esta ciencia nos va a hablar de lo que es, de lo que existe, de las cosas en tanto cosas que son. Un biólogo estudia las cosas que estudia en función de que sean cosas vivas, cosas que presenten vida, ¿verdad? Bueno, si nosotros nos dedicamos a la ciencia primera, diría Aristóteles, nos vamos a dedicar a estudiar también los seres vivos, pero no en tanto que seres vivos, sino en tanto en seres que son, sino en tanto que seres que existen. ¿Se entiende esta diferenciación? ¿Alguna pregunta con esto? Va a ser... Profe, Sí, adelante, por profe, favor. no, sí, tal vez nada más, pero repetir esa última idea para ver si la agarré bien. Es que creo que O- se me hizo un poco enredado. Ok, vamos a ver. Este, un astrónomo. Un astrónomo se dedica a objetos particulares. O sea, vamos a ver, si yo tengo que hacer, no sé, una pregunta sobre componentes de la sangre, yo no voy a buscar a un astrónomo, ¿verdad? Si yo tengo una pregunta sobre gramática, yo no voy a buscar a un astrónomo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los astrónomos o las astrónomas, la astronomía en general, se dedica a estudiar los astros. ¿Qué quiere decir esto? Estudia ciertos objetos que están en el firmamento, en el cielo. ¿Ya? Tiene que ver con eso. ¿Ya? El criterio que diferencia a qué se dedica, por ejemplo, la astronomía y a qué se dedica la gramática está dado por el objeto el objeto y las particularidades que tiene el objeto que estudia. Ahora, la ciencia primera, la ciencia primera estudia cualquier objeto siempre que exista, siempre que sea existente, siempre que, desde una preocupación a propósito de qué es lo que es. Por eso es que es completamente general. ¿Por qué? Porque la ciencia primera podría dedicarse a los astros, a la sangre y a la gramática, para seguir en el ejemplo que les acabo de dar.
Entonces, el criterio según el cual se define la ciencia primera a partir de su objeto de estudio es que esta ciencia estudia lo que es a partir del criterio de que eso sea algo que es. Estudia lo que es en tanto que algo que es. ¿Ya? Suena un poco enredado, digamos, tal vez por la redacción. Profe, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Sí, pero primero le preguntaría a Esteban si le quedó claro, si quedó más claro. Sí, profe. Ahora sí, más bien, muchas gracias. Con Perfecto. mucho gusto. Ahora sí, Sebastián. Esta ciencia primera no estudia la nada porque la nada no es. No puedo estudiarla directamente, precisamente por eso, porque no existe, ¿verdad? Entonces, no cumpliría el criterio, Sebastián, porque la nada no es algo que es y por lo tanto no está ahí dentro de las preocupaciones de la filosofía primera. De hecho, la nada no está ni dentro de las preocupaciones de la filosofía primera, ni dentro de ninguna preocupación, ni en ningún lugar, porque la nada no existe. Sin embargo, Aristóteles sí se refiere, por lo menos desde el punto de vista del problema del lenguaje que implica hablar de la nada, cuando está haciendo esta explicación. Eso lo vamos a ver ahorita más tarde, Sebastián. Entonces, no sé si con esto le queda más claro a Sebastián. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien pidió la palabra? Sí, profe, se podría decir que no se puede estudiar la nada porque no hay cómo estudiarla. Es que, sí, eso que decís es cierto, Gianluca. Ahora, no es solo que no haya cómo estudiarla, sino es que ni siquiera no hay nada que estudiar. Nos quedamos sin objeto. Sí. Entonces, sí, el problema de la nada no es que no haya cómo estudiarla, aun cuando ella está por ahí, pero como no sabemos cómo estudiarla, entonces se va a quedar ahí como algo nunca estudiado, sino de que más bien como no existe, entonces no hay nada que estudiar ni metodología que crear para poder abordarla como tema, ¿verdad? De hecho, vamos a ver ¿qué puede significar esto de que algo que no es, no es. ¿Cómo diablos es que podemos decirlo? En algún momento hubo quien me preguntó, una compañera del curso, me preguntaba de que si cuando hablábamos del no ser, cuando decimos que no es, ya solo con decirlo, lo estamos trayendo a la existencia, a partir del verso, perdón, de la tercera parte del poema de Parménides, cuando él dice que ser y pensar son lo mismo. Bueno, yo le decía a ella en aquel entonces que realmente el problema es que la nada ni siquiera la pensamos. La podemos mencionar, es simplemente un nombre, nada, pero no es referencial absolutamente a nada, porque no es nada, no existe, no es, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que le respondería a Gianluca. Bien, ahora, esta ciencia, vean qué interesante, no solamente estudia lo que es en tanto que algo que es, sino que también va a estudiar los atributos. ¿Qué es un atributo? Por un atributo vamos a entender un rasgo, una característica que, que presenta las cosas que son, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Bueno, ahora vamos a verlo. También los atributos son así sin más. O sea, los atributos también existen, ¿ya? Pero tenemos que empezar a hacernos las preguntas a propósito de ciertos, vamos a decirlo así, ciertos ámbitos o ciertos niveles de existencia que nos permiten diferenciar cosas entre sí y existencias entre sí, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de cosas concretas como una mesa, ¿verdad? Que hablar de cosas que son solamente concepto, ¿verdad? O, por ejemplo, los objetos matemáticos que son solo conceptuales, o por otro lado, los conceptos de los seres imaginarios que pueden hacer de alguna manera alguna referencia a elementos que uno se podría encontrar en la realidad, pero que uno jamás va a encontrar una realidad combinada o presentada de la manera en que aparece en un objeto fantástico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto?
Eh, un Pegaso, esto lo explica lindísimo David Hume en su ensayo sobre el entendimiento humano. Un Pegaso no es ni más ni menos que la posibilidad que nosotros tenemos a partir de la imaginación de combinar un caballo con un ave. ¿Ya? Ahí la operación combinatoria es imaginativa. Él habla de una montaña de oro. No hay experiencia ni posible ni efectiva de montaña de oro, pero nosotros sí podemos generar esa noción. Bueno, entonces uno puede preguntarse cuál es el estatuto ontológico de un ser imaginario, cuál es el estatuto ontológico de una figura geométrica, cuál es el estatuto ontológico de una cosa con la que nos topamos en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad. ¿Cuál es el estatuto ontológico de la cuchara con la que comí la merienda? No sé, cualquier cosa por el estilo. Entonces, ese tipo de diferenciaciones hay que hacerlas. Una diferenciación posible también es cuál es el tipo de existencia o cuál es el estatuto ontológico que tienen los rasgos y las características que presentan las cosas que son. ¿Ven? Esa es una preocupación también de filosofía primera. Y vamos a ver a qué se refiere conforme avancemos un poco más. Bien. O sea, hoy como que me estoy adelantando un toque, pero es que tocó unos botones ahí. Adelante, Cuando adelante. habla de los estatutos ontológicos de pensamientos, conceptos, números, figuras, bueno, eso es una pregunta que me hago, no sé, relativamente frecuente y que me interesa bastante, entonces quería saber si se va a ver más adelante y qué pensaba Aristóteles. Bueno, me imagino que eso lo vamos a ver ahorita o mañana o la otra clase, pero si se va a ver como más a profundidad, creo que usted con Dennett, algo, ¿no? Sí, vamos a ver. Bueno, con Aristóteles ya lo vamos a discutir. Hay ciertas cosas que existen en tanto que cosas concretas y hay ciertas cosas que existen solamente como cosas abstractas. Hay ciertas cosas que existen en la concreción y esto sí es, voy a tratar de hacer un trailer y un spoiler, ¿verdad? Hay ciertas cosas que existen en la concreción precisamente porque toman una materia y, y se configuran de una determinada forma. Eso para Aristóteles, esa composición entre materia y forma es la que nos permite entender las cosas en tanto que cosas concretas, ¿verdad? Por otro lado, hay cosas que son solo forma. Por ejemplo, una figura geométrica. Y hay otras cosas, por ejemplo, las figuras imaginarias, que tienen una forma, ¿verdad? Y aunque refieran a algún tipo de materia, ¿ya? Esa materia solo puede ser pensada de manera general, o sea, de forma tal que uno nunca se la va a encontrar, esa configuración uno nunca se la va a encontrar en lo concreto, sino solamente como un ejercicio de, como decía ahora, citando a Hume, como un ejercicio imaginativo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo pensar, digamos, en un vellocino de oro, ¿verdad? Este, un vellocino es algo material, es la piel, es la piel de un animal, ¿verdad? Pero no hay ningún vellocino que sea de oro, ¿verdad? Entonces, vean que aun cuando yo ahí estoy pensando una cierta materia, esa materia nunca se da en una concreción dada en la realidad. O sea, uno nunca se va a encontrar, nunca vamos a desenterrar un descubrimiento arqueológico a donde podamos decir, ven, aquí ya se encontraron el vellocino de oro. Entonces, con eso, Flores, intentaría haber hecho una especie de adelanto de lo que vamos a ver después con Aristóteles, porque esas preguntas van a ser importantes a propósito de ciertos tipos de existencias o de cómo es que podemos decir que ciertas cosas son, ya sea porque son cosas o sea porque son atributos, tal como lo estábamos mencionando. Profe, ok, y eso para relacionar un toque con presocráticos, porque me surgió una pregunta interesante, es que, por ejemplo, estas cosas que son casi que solo epistemológicas, cuando uno se muere, y el conocimiento, o cuando la humanidad se muera en ciertos años, y todo el conocimiento va a morir con nosotros. Entonces, esas cosas, o sea, yo sé que el cuerpo y pasa a ser parte del ambiente y parte de todo el ecosistema y el sistema en general,
pero ¿y qué pasa con estas cosas epistemológicas, por decir así, que dejan de ser, o sea, literal? ¿Qué pasa Y con un según pasa concepto? ¿Qué pasa con el concepto? Sí, ajá. ¿qué pasa con el concepto si nadie lo piensa? Ujú. Bueno, me voy a permitir citar ahora y recurrir ahora a James Berry. No sé si conocen a ese autor. Sé que tal vez por nombre no, pero por obra sí. Es algo así como lo que pasa en la obra de Peter Pan. La obra de Peter Pan, me imagino que sí la conocen. Bueno, y me refiero a la obra, no a esas cosas que hace Disney y esas. Campanita, profe. Exactamente. El problema, el asunto con la fantasía, con la fantasía en la obra de Peter Pan, es que las hadas, de hecho, en la obra de teatro de Berry, las hadas le piden al público, rompen la cuarta pared y le piden al público que tengan más fantasía y que sigan pensando cosas fantásticas para que el mundo, para que nunca jamás no deje de existir. ¿Por qué? Porque si la gente deja de pensar cosas fantásticas, ese mundo se acaba. Bueno, el mundo del conocimiento, en tanto que conceptual, no sé, si por A o por B, hay un botón por ahí, como los botones que aparecían siempre en las consolas y en las computadoras de los malos de los años 80, ya que siempre había un botón rojo que era para la destrucción de todo, absolutamente todo, ¿verdad? Y por eso el malo era malo, porque siempre quería apretar ese botón, ¿verdad? Bueno, si hubiera algún botón de esos que eliminara pero inmediatamente, absolutamente la totalidad de los seres humanos, los conceptos que sostendríamos existen solamente en la cabeza de quienes los están pensando, desaparecen, Flores, desaparecen. Entonces, sí, en ausencia de humanos ya no habría ese mundo conceptual, al menos dentro de ciertas posturas. Si usted le preguntaba eso al Platón que proponía las ideas como algo que existían independientemente, de manera eterna y perfecta, esas ideas existen en independencia del humano. Pero si usted le pregunta, por ejemplo, a un Occam lo que le diría es que no, los conceptos son solamente cosas que existen en función de la mente que los piensa. Entonces, sí, eso se eliminaría como concepto efectivamente en el pensamiento o en el entendimiento. Habría que preguntarse por el conocimiento que queda, digamos, documentado, ¿verdad? Que también es conceptual y también tiene una existencia conceptual, pero siempre, o sea, siempre necesita un entendimiento que lo voy a decir con este verbo, necesita un entendimiento que lo inteliga, o sea, que lo entienda y que lo haga efectivo. ¿Por qué? Porque, no sé, eh, si tenemos la explicación de que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, eso uno lo puede escribir, es una declaración afirmativa que uno puede escribir, digamos, en algún documento. Y si se acaban absolutamente todos los humanos o todos los seres inteligentes que puedan entender eso, pues esa declaración que está ahí, ¿verdad? Desde el punto de vista conceptual dejará de existir como contenido mental en quien lo entienda. Si viniera algún otro tipo de ser o si volviera a haber algún tipo de ser capaz de interpretar eso, volvería a estar ahí, presente en el Pero entendimiento que lo piense. ¿Se entiende, ni Flores? siquiera, David, yo quisiera meterme ahí porque yo Adelante. trabajo historia conceptual Ajá. y la historia conceptual, particularmente trabajo la escuela alemana para mi tesis de maestría. Le diría que ni siquiera debemos pensar en la extinción humana para considerar que un concepto matemático esté en desuso, sino que hay una tensión política que puede arrastrar, digamos, un conocimiento racional como la matemática a las imposibilidades de operar discursivamente. De hecho, toda la movida actual, negacionista, terraplanista, etcétera,
está tensionando una cantidad de conceptos que desde la modernidad nos han servido para orientarnos, pero que pueden caer en desuso en tanto haya la posibilidad de que desde ahí se genere cierta lógica hegemónica, ¿no? Es decir, que el mundo de lo conceptual está ligado a lo histórico y también está ligado a lo político para su uso o su desuso, y que el mundo conceptual también está ligado a la posibilidad de nuevas significaciones sobre el propio concepto. Claro, son condiciones de posibilidad que lo traigan a la existencia o no. Claro. Hay otro ejemplo, hay otro ejemplo histórico. Ajá, perdón. No, que es la escuela de la historia conceptual alemana es evidentemente kantiana. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de que un concepto pueda articularse en una red semántica? Sí, hay un ejemplo histórico que puede asimilarse un poco a lo que está mencionando Carlos, que es, después de la muerte de Bach, Bach puede ser catalogado como uno de los mayores músicos de todos los tiempos, por lo menos de música occidental. Sin embargo, para cuando Bach muere, estaba también cerrándose ya lo que llamamos el periodo barroco en música, ¿verdad? Y ya la gente estaba más bien buscando más bien el clasicismo, ¿verdad? Ya estaba en el advenimiento del clasicismo, que es un giro completo en formas, en tipos de obras, en tipo de instrumentación en general, ¿verdad? Y durante algunos años, bastantes, dicho sea de paso, Bach estuvo en el olvido. Tuvo que llegar Félix Mendelssohn y se encontró con algunas partituras y redescubrió a Bach. Se da cuenta de lo que significa Bach, digamos, y es Mendelssohn Bartholdy el que lo vuelve a posicionar en el mundo de la música, al punto que hoy en día Bach es un autor musical de estudio necesario, digamos, es imperioso que quien estudia música pase por Bach en algún sentido, ¿verdad? Por ese reconocimiento, digamos, de la importancia de su propuesta, digamos. Y sin embargo, durante mucho tiempo, mucho tiempo, no fue de ningún tipo de importancia. Entonces, para que vean y qué es la música de Bach, más allá de las partituras. Bueno, es saber algún tipo de progresión que si nadie se la sabe, ¿ya? Si nadie la trae al pensamiento, si nadie la interpreta o si nadie la piensa, no está ahí más, ¿verdad? Por el tipo de cosa que es la música también. Ahora, la pregunta de Flores iba incluso a la absoluta completud de lo conceptual. Entonces, en el ejemplo que nos daba Carlos también, habían ciertos conceptos que sobrevivían, digamos. Si el terraplanismo de verdad gana más adeptos y gana más adeptos por cuestiones políticas, desplazará otros elementos conceptuales, pero quedará algún elemento conceptual, ¿verdad? Ahora, en el ejemplo de Flores, el límite es el absoluto, digamos. Si ya no hay ningún humano, digamos, o si ya no hay ningún ser inteligente, lo conceptual también cesa, ¿verdad? Entonces, esta es una discusión, es Sí, sí. hermosísima, es hermosísima esta preocupación y da para muchísimo, da para muchísimo. Durante la Edad Media, por ejemplo, hay todo lo que se llama la pugna a propósito de los universales. Eran acaloradas discusiones a propósito de cuál era el estatuto de existencia de los conceptos, ¿verdad? Y eso, a propósito de eso, algo vamos a decir a lo largo del curso. Bien, tengo que son las 11:56, por lo tanto ya es hora de hacer nuestra pausa de rigor. A menos que tengan en este momento alguna pregunta, alguna otra duda,